El año pasado ya me encontré con algunos que estuvieron con nosotros celebrando los 25 años de HEV en Brasil. Empezó en el año 2000 sin que nosotros pusiéramos planejar, como se dice, planearlo. Porque para hacer la voluntad de Dios, como siempre sucedió en todo lo que nació en la fazenda, Frei Hans, Monseñor Bernardino, un obispo que nos acompañaba, me pidió para que estudiara teología, porque yo había ya decidido, cuando terminé mi secundaria, sucedió aquel hecho que cuando yo me encontraba con los chicos en la calle, en aquella esquina, muchos de ustedes conocen la historia, yo había decidido de no estudiar. O sea, era una decisión personal. Mi hermano estudió, mi hermana, mi papá, mi mamá se formaron, pero por el hecho que recibí esta invitación de Antonio, que me pidió, yo necesito una persona que me acompañe 24 horas. Entonces, era para mí claro, dejar todo. Así, junto conmigo otros, después Irací, Lucy, empezó esta obra. Era para mí una alegría, o sea, no necesitaba, porque si yo tuviera que hacer la facultad, la universidad, no me alcanzaba el tiempo para poder estar con los chicos. Pero pasaron 17 años y el obispo pidió para que yo pudiera estudiar. La posibilidad que encontramos fue de un estudio en tiempo de vacaciones. Entonces, era solo enero y julio en una ciudad que se llamaba Passo Fundo, en el Río Grande do Sul. Y ahí me fui para estudiar allá. Y yo hablé con Frei que yo voy a quedarme en la fazenda, que está muy cerca de Passo Fundo, donde tenía la Universidad de Teología. Y el obispo dice, no, tú no vas a quedarse en la fazenda, porque si tú quedas en la fazenda, no vas a estudiar, porque va a querer estar con los chicos, esto y aquello, va a estar fuera, en Passo Fundo. Entonces obedecí, fui a un seminario, pero había muchos embajadores que vivían ahí, en Passo Fundo. Y supieron que Nelson estaba ahí, entonces invitación para comer un asado allá, invitación para comer un asado allá, invitación. Siempre la excusa era un asado. Pero cuando nosotros nos encontramos, ¿qué sucedía? Comunión de alma, compartir la palabra, ¿no? Y pasaba un mes, todo el final de semana era así, hasta que un día Monseñor Bernardino me llamó por teléfono, 11 horas de la noche, y dice, mira, yo siento que debemos crear algo para que podamos acoger las familias y los chicos, las chicas que salen de la fazenda, para que ellos puedan vivir lo que están viviendo adentro, fuera. No sé si estaba durmiendo o estaba soñando, pero me vino hasta el nombre, sacado de una pasaje de una carta de San Pedro, que ustedes deben dar testigo de la esperanza viva. Y yo me vino piel de gallina, porque en el día siguiente yo había ya un compromiso, un apuntamiento, un pasado.
un asado. Ya había un encuentro con los algunos familiares. Monseñor, mañana inauguramos el JEF, un grupo que se llamará Esperanza Viva. Y así se pasó. El día siguiente inició oficialmente la reunión del primero grupo Esperanza Viva, pero el Espíritu Santo, él no va donde nosotros alcanzamos, él va más allá. Ya había un grupo que se reunía para compartir la palabra en nordeste de Brasil, otro en Paraguay, otro ya existía en el corazón de muchos papás, muchas mamás, muchos embajadores, este deseo de encontrarse aquí, allá. Entonces, pero el Espíritu Santo quiso organizar. Y ahí nació esta. Entonces, digamos que históricamente, ahí nace la chispa del grupo oficial. Pero hoy les quería hacer comprender juntos que de verdad la Facenda, antes de que empezara la estructura de una facenda, una finca, ya nació el JEF. ¿Por qué? Y ahí me voy. Porque ustedes, algunos conocen la historia, hago por amor a aquellos que están por primera vez. ¿Quién está por primera vez participando en esta reunión del Grupo Esperanza Viva? ¿Primera vez? Ok, entonces por amor a ti, mamá, abuela, ¿no? Para que nos ubiquemos, ¿no? Frei Hans llegó como misionero sacerdote franciscano, recién ordenado sacerdote en nuestra parroquia Nuestra Señora de la Gloria, 33 años, ¿no? Yo estaba ahí con mi familia, un chico de 17, 16 años, y me encanté como mi mamá, mi papá y todos en la parroquia. Muchos se encantaron con esta propuesta que Frei Hans trajo de vivir la palabra. Vivir la palabra, no solo participar en la Eucaristía, que era muy, muy importante, sino de encontrarse con el Señor por el hecho de tomar una frase del Evangelio y ponerla en práctica. Esto movimentó en manera concreta las aguas de la parroquia, de la iglesia. Muchos empezaron a involucrarse, era así que de Guaratinguetá, empezó un cambio en la vida de las personas, en mi familia, mi papá, mi mamá. Y ahí sucedió que mi papá encontró un trabajo en Mozambique, fue con mi mamá en África, y yo decidí quedarme porque sentía yo que había vivido con mi papá, que era alcohólico, yo hice una experiencia muy fuerte de amarlo, y cambió mi vida por el hecho de amarlo así como él era, y cambió también mi mamá, mi papá, y fue un cambio extraordinario. Así que toda mi familia fue para África, yo estaba trabajando, tenía un noviazgo, y me quedé. Y ahí sucedió este hecho de que yo pasaba por aquella esquina donde 20 muchachos se encontraban para drogarse, vender droga, enfrentar a la policía. Era un lugar muy feo. En aquel entonces, la palabra que nosotros habíamos elegido para vivir era una frase de la carta de San Pablo a los Corintios, la segunda carta, que decía: me hice débil con los débiles. Y esta palabra me dio la fuerza y el coraje de superar el miedo de acercarme de estos chicos. Porque claro, yo viví siempre en la iglesia. Entonces, ir ahí a un lugar donde yo no sabía si iban a acogerme,
tampoco lo que suponía que lo que hacían, pero la policía muchas veces estaba ahí. Entonces, la palabra me ayudó a acercarme de ellos en varias formas, no alcanza a contar todo, los detalles, pero en este esfuerzo de acercarme de ellos, nació una amistad muy linda, muy profunda, una confianza, pero no hubo cambio ningún, solo en mi corazón de perder el miedo. Y ahí se pasaron tantas cosas, fueron 2 meses muy intensos, fueron 2 meses extraordinarios, porque yo sentí que Dios me pedía, cuando terminaba la misa, yo era acostumbrado a quedarme ahí con los amigos, con Frei, yo sentí que Dios decía, no, no te quiero ahí, termina la misa, te quiero allá. Entonces me iba allá a encontrarme con ellos, nació la confianza, hasta que un día uno de ellos se acerca de mí y dice, mira, ¿puedes prestarme tu bici? Y yo pensé, wow, mi único vehículo para llegar al trabajo. Y me acordé de la palabra del Evangelio que decía, hiciste a mí. Dios considera hecho a él todo lo que hacemos a cualquier persona. Entonces no era Ángelo que estaba a pedirme la bicicleta, entonces entregué para él. Y fui a trabajar. Bien. Pasó un día, 2, encontrábamos, vi a él, pero no se comentaba sobre la bici. En el tercer día, como ustedes dicen acá, este chango me llega con la bicicleta, estaba toda limpia y con la silla refraccionada. Arreglada, gracias. Y después él me dice, quiero hablarte. Mira, mi intención cuando te pedí la bicicleta era para cambiarla por droga. Nosotros estamos sin droga esta semana acá. Yo comenté a todos los chicos acá que iba a pedir su bicicleta porque sabía que tú no ibas a hacer nada. Pero tú fuiste tan rápido que yo no logré llegar a donde yo quería, porque sabía dónde podría conseguir. Entonces hoy estoy muy feliz de que tú tengas la bici de vuelta. Y cuando él habló esto, yo me acordé de una palabra de San Juan de la Cruz, que nosotros cantábamos como una canción en la parroquia, donde no hay amor, pone amor, y encontrarás. Y yo pensé, no es posible. ¿Cómo un chico que está necesitado de droga, para hacer una media, no sé cómo se habla en español, una media con los otros, fue capaz de cambiar su idea? Entonces ahí me confirmó que de verdad el amor que Dios puso a través de la mamá, el papá, el corazón de cada hombre y cada mujer está ahí. No más necesita encontrar un amor desinteresado, puro, que no pide nada en cambio, para que explote la capacidad de amar que ellos tienen, que todos nosotros tenemos. Entonces, y ahí sucedieron tantas otras cosas hasta el momento de que ya conté de Antonio, este primero, que era amigo de Ángelo y que pidió ayuda. Y cuando Antonio pidió ayuda y dice, necesito una persona que me acompañe 24 horas, no quiero ver a mi mamá que llora, y comprendí
que había llegado el momento de que debería entregar a Él, donar a Él el motivo, el por qué yo había llegado ahí. Lo invité para participar en la misa con Fray Hans, porque yo entendí que él podría solamente encontrar una persona 24 horas si se encontrara con Cristo. Y así sucedió. Él vino, participó en la misa y ahí empezó la Fazenda. En este día marcamos el cumpleaños de la Fazenda de la Esperanza, 29 de junio de 1983. Entonces, para quedar claro, ahí empezó la primera reunión del grupo. ¿Comprendieron? Porque no había Fazenda. No tenía Fazenda. ¿Dónde fue? ¿Dónde ustedes se reúnen? En una parroquia, ¿sí o no? Solo que nosotros nos encontrábamos toda la noche, no una vez por semana. Ahí ya es una indicación. ¿Me comprenden? ¿Dónde voy? Quiero irme. O sea, la necesidad de tener una persona que me acompañe, que no me deje solo, está en el hecho que nosotros nos encontramos todas las noches en la misa con Frei, para encontrar a Cristo en la palabra, con las mamás y papás, para hacer un acto de amor para una persona enferma, para visitar a un pobre, Antonio tocaba guitarra también. ¿Cuántas veces íbamos para visitar personas solitarias, ¿no? Para amar. Y todas las noches. Así que la alegría que Antonio experimentó, como ustedes están sintiendo, cuando van en el grupo, atrayó a los otros changos para participar. Entonces eran 5 de aquel lugar feo que todos los días estaban en la misa. Y así fue meses, hasta que mi papá y mi mamá llegó en casa y encontró nuestra casa llena de drogaditos. Y ahí lo que pasa con ustedes, en la casa de usted, mamá, usted, papá, que ya abrió su puerta para acoger los otros chicos, es lo mismo. Es lo mismo. Entonces, eran encuentros, no había una contención. Porque muchos de ustedes están preocupados. Mira, mi hijo está en la Fazenda, ya tiene 10 meses, ya estoy angustiada, ya estoy nerviosa, mamá mía, ahora va a llegar, ¿cómo va a ser? Oh, ¿cómo vamos a contenerlos? No, nadie. Tampoco tú, mamá, papá. Nadie puede contener un hombre o una mujer sino el Señor que Él encuentra dentro uno, dentro de su corazón. Entonces siempre explico esto. Usted debe encontrarse con Él para quitar esta angustia, este trauma que yo entiendo, porque yo viví en mi piel. Yo viví en mi piel. El miedo de que papá llegue borracho, él puede llegar drogado. Yo sé cómo es esto. Esto solo se puede sacarlo cuando uno se encuentra con Él, que puede dar seguridad en mi corazón traumatizado. Entonces, ellos fueron contenidos, ¿está cierto, correcto? Contenidos con el encuentro con el Señor en la Eucaristía, en la palabra. Después nació la idea de crear una casa. Alquilamos una casa. Después Fray Hans ganó la primera finca. Esto fue después. Pero al inicio era así. Entonces, no quiero, papá, mamá, no quiero engañarles, defraudarles. Como dice Papa Francisco en el año de jubileo, del jubilar. La esperanza no defrauda. O sea, las recaídas suceden cuando no sucedió la conversión. Porque cuando sucede la conversión, aunque suceda la recaída, ellos vuelven. Y yo también, porque puedo recaírme por este miedo que me agarra mi corazón y
me quita la alegría, la paz que todos nosotros merecemos, papá y mamá, hijo, todos nosotros merecemos. Entonces, por eso voy concluyendo mi parte, porque nosotros dividimos entre nosotros cuatro, o que queremos compartir con ustedes. Por eso, cuando alguien pregunta, mira, ¿cuál es el fundamento del grupo jefe? ¿No? El fundamento es este, es la posibilidad concreta de que nosotros nos encontramos con el Señor en medio nuestro, a través de la lectura de la palabra, de la participación de la Eucaristía, del esfuerzo de platicar la palabra, el esfuerzo también de compartir los frutos de la palabra vivida, ¿no? La oración, por supuesto, muchos grupos empiezan con el rosario, con la ayuda de María, ¿entiende? Entonces, esto es, hay grupos que tienen tanta gana de encontrarse que inventan cosas para hacer, más allá de la reunión de jueves o de martes o de sábado, porque cuando se ama, el amor atrae, quiere encontrarse. Entonces, para que nosotros entonces comprendamos la esencia de los grupos Esperanza Viva, ¿cierto? Y ahí ahora voy a pasar el micrófono para Lúcio Irací. ¿No? Primero, es una alegría muy grande de estar acá, ¿no? Con ustedes. La famosa tucumana. Oímos muchos años de ustedes, de la ciudad de Tucumán, de los jefes acá, de la fazenda. Y yo personalmente sentí en mi corazón un deseo muy grande de conocer a ustedes, de poder mirar a los ojos, ver a la hacienda, los chicos con los ojos, ¿no? Y bueno, Nelson hablaba un poco del inicio del HEV, ¿no? Y me pidió que yo hablara un poco de la vocación, ¿no? Porque yo pienso que cada uno de nosotros que estamos acá fue por un llamado se dice, un llamado de Dios para cada uno. Uno piensa, me voy al jefe, a la reunión, por mi hijo, por mi marido, por mi hija, por mi mamá, o porque tengo un problema con una adicción, ¿no? Y yo comprendo un poco distinto, yo pienso que es un llamado de Dios para cada uno, ¿no? Y bueno, yo también sentí este llamado hace mucho. Yo nací en una familia muy grande, católica. Yo soy la última hija, la número 29. Soy yo. Mi papá se casó con la primera esposa, tuvo 13 hijos, 13, perdió 3 chiquitos cuando nacieron, ¿no? Se quedó viudo con 10 hijos. Después de 3 meses conoció a mi mamá, se casó con mi mamá tuvo los 10 como madre, no como madrastra, pero como madre. Tuvo más 16 y perdió también 3 chiquitos cuando nacieron. Antes que yo naciera, murió una hermana que iba a casarse ya con un accidente. Yo crecí con 22 hermanos y mis padres pensaban que eran pocos hijos, adoptaron más 8. Así, a lo largo de los años, ¿no? Se fueron agregando más y más, ¿no? Y
Bueno, pero no solo era una familia grande, pero una familia muy católica, practicante. Mi papá hablaba siempre del Evangelio para nosotros, a él le gustaba mucho leer, pero cuando yo nací mi papá ya tenía 62 años, ¿no? Cuando yo nací. Y mi papá me acompañó mucho. Y me recuerdo que me decía siempre que la Biblia era el libro más verdadero que tenía en la tierra, ¿no? Y que todo lo que estaba allá no era solamente para leer y meditar, sino para vivir, ¿no? Y así, cuando me fui a catequese la primera vez, yo nací, crecí en este ambiente muy lleno de amor, precisam creer, con mucho amor. Y mi familia no tenía la división de los primeros, que no era de mi mamá, y los segundos, que era de mi, no tenía. Nosotros éramos hermanos, todos hijos de mi mamá, mi papá, y una familia muy, muy amorosa, ¿no? Hasta hoy, gracias a Dios. Aunque somos solamente 18 hermanos, 18, pero mucho amor. Bueno, y cuando yo llegué en la catequese, me encontré con el primer mandamiento. Amar a Dios sobre todas las cosas, ¿no? Y yo dijo, no, amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Cómo yo puedo amar a Dios más que a mi papá, mi mamá, mis hermanos? No. Y llegué en casa, me recuerdo siempre, ¿no? Mi papá estaba en el sillón, yo me senté al lado de él, papá, tú me dijo que todo lo que tiene en la Biblia es verdadero y es para ser vivido. Y él me dijo, sí, y es. Y yo digo, pero el primer mandamiento yo no puedo vivir. ¿Cómo yo puedo amar a Dios más que a ti, más que a mi mamá, mis hermanos? Y él, mi papá siempre fue muy sencillo, pero muy concreto también, ¿no? Y me dijo, no puedes amar a Dios más que a tu papá y tu mamá. ¿Quién te dio este papá? Y yo aprendí desde de la cuna, ¿no? Del verso, que sí, Dios me dio. ¿Quién le dio su mamá? Dios, sus hermanos, Dios. Entonces, ¿quién merece, se dice, ser más amado? Dios, que le dio todo lo que tiene o todo que Él te dio. Una cuenta fácil, ¿no? De matemática, pero fácil de comprender con la cabeza, ¿no? De vivir. Y yo crecí con esto. Y más tarde, mi papá, como tuvo muchos hijos, ¿no? Decía siempre para nosotros, debe estudiar, tener una profesión, ¿no? Una carrera, o empezar un negocio para sostenerse, ¿no? Y yo con 16 años empecé a trabajar con mi hermana en la empresa de ella y mi hermano adoptivo. Y después, con 19, empecé la mía, trabajando con mi hermana, y tenía un novio, y yo tenía muchos amigos. Yo siempre fui de muchos amigos, mi casa es muy grande, muy abierta, mucha gente, ¿no? Y yo tenía todo en mi vida, ¿no? Me preparaba para casarme, conocía el movimiento del Focolare, conocía a Chiara Lubich, y me encanté con todo esto, y tenía un fuego adentro mío de vivir la palabra y de hacer el bien, ¿no? Acogía a los niños de la calle para bañarse, para tener una ropa, y todo esto, ¿no? Y me preparaba para casarme, y yo quería tener una casa en la ciudad, una casa en la playa, como mis hermanas, algunos tenían, una casa en el campo. Yo tenía 3 casas, ¿no? Miraba, soñaba muy alto, ¿no? Mi papá me enseñó así, ¿no? Bueno, pero vino en mi corazón de nuevo esta inquietud
inquietud, ¿se dice? ¿No? De que yo amaba todo que yo tenía, más que a Dios, que me dio todo. Yo creía, yo tenía la conciencia que todo que yo tenía, Dios me había dado, pero no era fácil amar a Dios más que a todo esto que era tan bueno, ¿no? Una familia tan linda, un novio que me amaba mucho, que yo amaba mucho a él, ¿no? Coordenaba un grupo de jóvenes en mi parroquia también, y de este grupo tenía muchos amigos que usaban droga y que eran mis amigos desde cuando yo era chiquita, en el jardín, ¿no? Y intentaba de ayudarlos a salir de la droga, pero era frustrante, caían, ¿no? Y yo, mi tercer hermano era este papá que este chico hablaba ahora, ¿no? Porque yo soy tía de Nelson. El papá de Nelson, este que él dijo que hizo las experiencias, es mi hermano, mi tercer hermano, ¿no? Y Nelson, mi sobrino, ya había empezado la Hacienda Esperanza con Frei Hans, ¿no? Ir así. Allá en Guaratinguetá, yo vivía en el nordeste de Brasil, 2.000 kilómetros de Guaratinguetá. Y el hermano gemelo de Frei Hans, gemelo se dice? Sí. Padre Paulo, vivía en Maranhão, al norte de Brasil. Yo vivía en el nordeste. Y quiso abrir una Fazenda da Esperanza, la segunda, allá también en Maranhão, en Coroatá. Y Nelson, con Frei, vieron de ir a abrir esta Hacienda de la Esperanza en Coroatá. Debiam hacer de Guaratinguetá a Coroatá 3.800 kilómetros, ¿no? Así que Nelson hizo una pausa de la viaje de la casa de su abuelo y mi casa, ¿no? En Sergipe, nordeste de Brasil. Y ahí llegó y yo oí que mi sobrino llegaba con unos changos, ¿no? Los chicos, y yo me fui a coger a mi sobrino esta noche para la cena, y cuando hablábamos, y ellos hablaban, era Nelson, un voluntario, y 3 embajadores de la Esperanza, ¿no? 3 chicos que hicieron el proceso y querían donarse, ¿no? Allá en esta hacienda, ¿no? Y cuando ellos contaban las experiencias, yo sentí, pucha vida, podría hablar para mi grupo de jóvenes, ¿no? Las experiencias que salieron de la droga, ¿no? Estos. Y invité a ellos, pero un día antes que llegara Nelson, ¿no? Es muy importante, yo me preparando para casarme, todo esto, y con esta inquietud adentro mío, yo pedí a Dios, mira, yo quiero, antes de casarme, hacer una experiencia concreta, si yo soy capaz de poner a ti en primer lugar en mi vida, de amar a ti más que todo que yo tengo. Si tú quieres que yo haga esto, que yo sea un instrumento de tu amor, me muestra cómo y dónde, ¿no? Y hablé esto y me olvidé. Y el día siguiente llegó Nelson y los invité a hablar porque en el día siguiente, un viernes, yo tenía el encuentro de mi grupo de la parroquia y ellos se fueron conmigo el día siguiente. Y cuando ellos hablaban para este grupo, yo estaba en el fondo, eran más o menos 25, ahí, por ahí, ¿no? Y una chica alzó la mano para Nelson y preguntó a él por qué solo tenía esta hacienda para hombres y no para mujeres. Y Nelson, que no sabía nada que pasaba conmigo, ¿no? Respondió a ella, nosotros tenemos una hacienda para empezar con las chicas, con la parte femenina, pero aún no tiene nadie, ni una valiente
que quiera ser un instrumento de Dios en un trabajo como este. Cuando él dijo esto, yo estaba en el fondo, me quitó el aire, ¿no? Yo sentí que solo estaba ahí yo y Dios. La respuesta que yo había pedido a Dios: si quieres que yo sea un instrumento tuyo, me muestra dónde y cómo, ¿no? Y yo sentí que la respuesta, ¿no? Y esta noche lloré toda la noche. Hablé para mi otro sobrino que participaba conmigo en el grupo, ¿no? Y él me dijo: tía, silencio, esto pasa. Mira, Guaratinguetá está tan lejos de acá, 2.000 kilómetros, no, basta. Y yo me quedé toda la noche llorando porque pasó algo, ¿no? Y ahí empezó mi aventura. Yo, para encurtar, me fui a Guaratinguetá a hacer una experiencia de 3 meses solamente, ¿no? Y porque este llamado era muy, muy fuerte, que yo debía hacer y dejar todo y ver concretamente si yo era capaz, ¿no?, de amar a Dios más que todo que Él me tenía regalado, ¿no?, me tenía donado en mi vida. Y ahí empezó que me fui a Guaratinguetá unos meses después, con mucha lucha. Mi papá no quería, mi mamá tampoco, y todo. Mi novio era muy, no sé cómo se dice, machista, ¿no? Pero cuando yo dijo y la despedida para mí irme a Guaratinguetá por 3 meses solamente, lloraba tanto que yo decía a él: no parece un hombre. Me voy por 3 meses. Jamás tenía llorado por mí como. Y este día no. Pero me fui a Guaratinguetá y allá tenía Iracy, que ha sido una experiencia también de pedir a Dios que mostrara a ella, porque Nelson, junto con ella y Frei Hans, tenía nacido muchas cosas en la parroquia, ¿no? Y Nelson tenía su llamado para vivir en la hacienda masculina. Beatriz, que era la novia de Nelson y terminaron, cuidaba de los niños, de la casa de los niños, y era así, preguntaba a Dios lo que Dios quería de ella, porque ella quería hacer una experiencia de vivir con Jesús en medio siempre, ¿no? Y cuando yo llegué, ¿no?, por muchos motivos, empezamos a responder las cartas de las chicas que 5 años tenían la hacienda masculina, ¿no? Y tenía muchos pedidos, muchas cartas de pedido para mujeres, ¿no? Empezamos a responder. Un mes después llegaron las primeras chicas y fuimos a vivir los dos, ¿no?, con las chicas y solo para las experiencias que yo hice con las chicas en el inicio, ¿no?, de dejar todo, dejar mi familia, mi novio. Yo trabajé con mi hermana, yo tenía muchas ropas de grife, de marca, muy caras. Para mí era muy importante las ropas caras, ¿no? Y compartí con las chicas que llegaban de la calle. Yo tenía miedo, ¿no? ¿Qué va a hacer con mi ropa? Y cuesta tanto y tanto. Pero yo veía mis ropas en ellas que se quedaban más lindas que en mí. Y hacer este acto de amor, de donar para ellas, no solo en prestarla, se dice, ¿no?, pero donar, ¿no? Y donar mi vida y todo esto. Y yo fui empezando a ver que yo descubrí una alegría y una felicidad de vivir esa vida con las chicas y con Iracy, con Frei Hans, con Nelson, y tener a Jesús en medio nuestro 24 horas, ¿no? Y acoger a las chicas, los chicos, y esta vida, esta transformación que pasaba con ellas y con ellos, y el amor que crecía entre nosotros también. Yo fui descubriendo muy rápido que encontré una familia aún más grande que la mía, aún más amorosa. El amor entre nosotros era muy fuerte porque era un amor sobrenatural, ¿no? Y yo me fui, los 3 meses se quedó un poquito más,
Después de 1 año y medio, mi novio dijo, tú debes elegir o yo o tu Dios. Perdió feo, ¿no? Y para cerrar, el llamado, ¿no?, de Dios es tan fuerte, y también yo fui dejando más cosas, pero yo fui ganando. En poco tiempo yo tenía más de 3 casas, yo quería 3 casas, ¿no? Yo tenía casa en la playa, en Tucumán, en Argentina, yo tenía casa en Filipinas, en el mar, en la frente del mar, yo tenía casa en la ciudad y casa en tantos países y tengo tantas casas. Yo quería tener 3 hijos y tengo tantos hijos, ¿no? Yo fui descubriendo que Dios me llamaba no solamente para una experiencia, pero para toda la vida, ¿no? Y así como Nelson, Irací y muchos otros, que acá tiene Analia, Valdinei, Frei, hicimos los votos, ¿no?, de pobreza, castidad, obediencia, y el 4º voto de esperanza, para donar toda la vida a Dios en esta obra, ¿no?, en todo que Él hizo nacer a partir del sí de Frei Hans, de Nelson, de Irací, lo mío y de los otros, ¿no? Y son tantas cosas que nacieron. Y estos 3 meses ahora tiene 37 años y voy a cumplir 38 años en la obra, en la vida, y con tantos. Hoy estamos en 29 países, son 180 comunidades haciendo la esperanza, mucho más que comunidades, los demás que nacieron, ¿no? Asilo para los niños, ¿cómo se dice? Hogar para niños, casa para ancianos, tantas cosas que nacieron, no solamente las haciendas de la esperanza, los HEV, que son mucho más que, hoy son 300, más de 300 grupos de HEV, ¿no? Y todo esto porque yo agradezco mucho a Dios de tener un oído para oír y también la fe que Dios me dá la fuerza de seguir el llamado. Surgia nessa fazenda, nessa paróquia. Entonces, después que Nelson hablaba y Lucy también, y él compartió todo lo que nació dentro de la parroquia. Assim, também, quantas pessoas já davam a vida nesses trabalhos que Nelson e Lucy disse. Así, cuántas personas ya dieron la vida en estos trabajos que Nelson y Lucy compartían. O arcebispo de Aparecida ficou preocupado e chamou o Frei. El arzobispo de Aparecida se quedó preocupado y llamó a Frei. E falou para o Frei, como vai cuidar de tantos jovens? Vocês viram o entusiasmo da Lucy, do Nelson, e tinha outros jovens. Como vai cuidar de tantos jovens? Y él le preguntó a Frei, ¿cómo van a cuidar de tantos jóvenes? Vio el entusiasmo de Lucy y de Nelson y le hacía esta pregunta. E já existiam as famílias também, GEV. Ya existían también las familias en los GEV. E o Frei disse que não queria criar nada, que não queria criar uma associação. Y Frei le respondió que no quería crear una asociación, no era su intención esta. E o bispo perguntou, mas você é franciscano? Y el obispo le preguntó, pero tú eres franciscano, ¿verdad? Quando você ficar velho, quando você fica doente, você tem uma família que vai lhe acolher. Cuando tú te quedes viejo y enfermo, tú tienes una familia que te va a acoger. Os franciscanos. Los franciscanos. E estes jovens? Pero estos jóvenes. E daí esse bispo ajudou a gente, né, a fazer um estatuto. Y ahí este obispo nos ayudó a nosotros a realizar un estatuto. E seria uma associação religiosa. Que sería una asociación religiosa. E foi tão bonito, porque quando fomos escolher o nome dessa associação, porque fue muy bonito, cuando fuimos a elegir el nombre de esta asociación, nós olhamos para a nossa vida. Nosotros miramos para nuestra vida. E vimos
como os jovens, nós mesmos, nos sentíamos família. Y vimos cómo los jóvenes y nosotros mismos nos sentíamos familia. Uma família que unida levava a esperança para as pessoas. Una familia que estaba unida y que llevaba la esperanza a las personas. Então escolhemos o nome Família da Esperança. Entonces elegimos el nombre de Familia de la Esperanza. Então, em 1999, bem no final, Entonces en 1999, bien al fin del año, nasceu a Família da Esperança, nació la Familia de la Esperanza na Diocese en la diócesis de Aparecida. de Aparecida. E a gente não sabia que tinha um carisma. Nosotros no sabíamos que teníamos un carisma. A gente vivia só para amar. Nosotros solo vivíamos para amar. E daí, quando o Papa Benedito Cuando el Papa Benedicto XVI visitou a fazenda, visitó la fazenda, no final ele convidou todos os jovens, al final él invitó a todos los jóvenes, nós também, a nosotros también, a serem embaixador da esperança. a ser embajadores de la esperanza. E tudo que surgia nessa família da esperança, a punha o nome de esperança, sem pensar. Y todo lo que iban haciendo en esos momentos, le íbamos poniendo el nombre de esperanza, Porque sin pensarlo. por isso ficou Grupo Esperança Viva, Por eso quedó el grupo Esperanza Viva, o programa Fazendo Esperança, el programa Haciendo Esperanza e muitas outras coisas na paróquia. y muchas otras cosas en la parroquia. E daí, de novo, os bispos disseram, porque a gente já tinha começado uma fazenda na Alemanha, Y de ahí nuevamente los obispos nos decían, porque ya habíamos iniciado una fazenda en Alemania, e outros países que eu não me lembro. en otros países que ahora no me recuerdo, E o bispo disse, os bispos, né? É necessário que vocês peçam o reconhecimento los obispos nos decían que era necesario que nosotros pidiéramos el reconocimiento da igreja, de la iglesia como iglesia como igreja em Roma. en Roma. Nosotros necesitábamos pedir el reconocimiento de la iglesia en Roma, Porque daí poderíamos viver em todos os países. porque de ahí podríamos vivir y estar en todos los países. E nós pedimos. Y nosotros lo pedimos. Claro, teve que fazer estatuto mais elaborado. Claro que tuvimos que elaborar un estatuto más completo. E daí foi tão bonito que quando veio, em 2010, a primeira autorização, o primeiro reconhecimento, né? Cuando vino la primera aprobación en el año 2010, fue muy bonito para nosotros, Porque nesse decreto estava escrito porque en este decreto estaba escrito que Deus havia dado carisma. que Dios nos había dado un carisma E que esse carisma era o carisma da esperança. y que este carisma era el carisma de la esperanza E que essa associação iria formar, acompanhar as vocações. y que esta asociación iría a formar y a acompañar a las vocaciones. 5 anos depois, veio a aprovação definitiva. 5 años después, nosotros recibimos la aprobación definitiva. E também esse decreto foi muito bonito, También este decreto fue muy lindo, porque ele alargava assim a nossa missão. porque él completaba nuestra misión. Ele dizia que nós seríamos uma porta aberta Él decía que nosotros seríamos una puerta abierta para todos os que sofriam. para todos los que sufren. Ele escreveu, por exemplo, as pessoas nas ruas. Él escribió, por ejemplo, a las personas en la calle E que a gente devia buscar essas pessoas. y que nosotros deberíamos buscar a estas personas. E como fazenda, a gente achava que a gente não tinha que ir buscar. As pessoas tinham que procurar. Y como Facenda, nosotros creíamos que no teníamos que ir atrás de ellas, sino que ellas debían buscar esta ayuda. Mas o Grupo Esperança Viva já buscava.
Pero el grupo Esperanza Viva ya las buscaba. E quando veio a pandemia, Y cuando vino la pandemia, a gente entendeu que Deus queria isso mesmo. nosotros comprendimos que Dios quería esto de verdad. E nessa época a gente acolheu mais de 4.000, né? En aquel momento nosotros acogimos más de 4.000, ¿verdad? 4.500. Mas o que eu queria dizer para vocês é que essa família da esperança tem muitas vocações. Lo que yo quiero transmitir a ustedes es que esta familia de la esperanza tiene muchas vocaciones. Tem os que se consagram, como Lucy falou, Tiene lo que se consagran, como Lucy habló. tem as famílias, Tiene las familias también, tem os sacerdotes. los sacerdotes. Hoje, muitos acolhidos que saem querem fazer parte dessa família. Hoy muchos acogidos que salen y quieren hacer parte de esta familia. E é essa família que leva para frente as fazendas, Y es esta familia que lleva adelante las facendas, as creches, los jardines, o hospital. los hospitales. Agora, eu não me lembro tantas coisas, mas Lucy falou, né? Ahora me recuerdo, son tantas cosas, pero Lucy ya compartió un poco más. São pessoas que se comprometem Son personas que se comprometen a serem os pais, a serem responsáveis por essa família da esperança. a ser padres y ser responsables por esta familia de la esperanza. E fazem um caminho Y hacen un camino para pertencer a essa família. para ser parte de esta familia. E essa família garante Y esta familia garantiza que a fazenda como é aqui, o acolhimento, o amor que existe, la fazenda como es aquí, el acogimiento y el amor que existe, a família da esperança, os membros da família da esperança, la familia de la esperanza, los miembros de la familia de la esperanza, garante que em todos os países, garantiza que en todos los países, em todos os lugares, en todos los lugares, seja assim. sea de la misma manera. É garantido no estatuto. Está garantizado en el estatuto. Então, essa missão de levar a esperança Entonces, esta misión de llevar la esperanza é a missão da família da esperança. es la misión de la familia de la esperanza. Hoje, quando eu cheguei, eu li ali Fazenda, Virgem, Yo cuando llegué leía Fazenda, Virgen de la Merced, sí, Tucumán. Tucumã. Então eu pensei, olha que bonito. A fazenda não é só o território, não é? Vocês estão aqui e aqui, se amam, se querem bem, se tem essa presença de Jesus, tem a família. Yo pensé, mira qué bonito, la Fazenda no es solo el territorio donde ella está, sino es todo el lugar donde todos ustedes están y se quieren bien. E a família da esperança La familia de la esperanza tem também uma missão muito grande, tiene una misión también muy grande, de ser a alma da fazenda da esperança. de ser el alma de la Fazenda de la esperanza. Por isso, as pessoas conhecem primeiro, geralmente, a fazenda, Por eso, generalmente, las personas conocen primero las facendas, porque as fazendas são o corpo, porque las facendas son un cuerpo, são a missão, son la misión, e a família da esperança é a alma. y la familia de la esperanza es el alma. É uma vocação Es una vocación. a que todos vocês podem ter acesso. Aquí todos ustedes tienen acceso. E quanto mais pessoas vivem na família da esperança Y cuanto más personas vivan en la familia de la esperanza e se dedicam y se dediquen e têm esse ideal, esse carisma da esperança, y tienen este ideal y este carisma de la esperanza, mais coisas Deus pode fazer através dessa família. Dios puede realizar muchas cosas más por medio de esta familia.
Precisa ser corajoso. Necesitan tener coraje. Mas Deus vai ficar muito feliz com cada que sentir essa vocação. Pero Dios va a quedar muy feliz con cada uno que siente el llamado a esta vocación. E a alegria de ver nascer as vocações em tantas pessoas. Yo tuve la alegría de ver nacer las vocaciones en muchas personas. Descobrir como Deus tomava conta do coração de cada um. Descubrí cómo Dios tomaba cuenta del corazón de cada uno. Como Nelson conseguia deixar a namorada porque descobriu amor maior. Como Nelson descubrió y dejó a su novia porque descubrió un amor mayor. Também a Lucy deixou o noivo, toda essa família grande, porque Deus chamou. También Lucy dejó su novio y toda esta familia grande porque Dios la llamó. Iraci cuidava da mãe, que estava já pouco de idade, mas descobria que Deus chamava ela. Irací dejó su madre que ya tenía edad porque descubrió que Dios la llamaba a ella. E assim eu tive a alegria de acompanhar não sei quantas e quantas vocações. Y así yo tuve la alegría de acompañar, pero no sé a cuántas y cuántas vocaciones. Hoje a família da esperança são os padres consagrados, família, são mais de 2.500. Hoy la familia de la esperanza son padres, consagrados, familias, son en total más de 2.500. Agora, pensando em todos as famílias, grupos de esperança viva, Ahora pensando en todas las familias y todos los grupos de Esperanza Viva, quase 20.000 pessoas. son casi 20.000 personas. Quando Deus chama carisma, Cuando Dios llama a un carisma, precisas entender que Ele é o fundador. necesitamos entender que es Él el fundador. Ninguém de nós pode querer ocupar o lugar de Deus. Nadie de nosotros puede querer ocupar el lugar de Dios. Nós sempre devemos nos perguntar, cada que Deus quer de mim. Nosotros siempre debemos preguntarnos, cada uno, ¿qué Dios quiere para mí? Porque esse carisma é carisma do mundo. Porque este carisma es un carisma del mundo. E o mundo é uma grande família. Y el mundo es una gran familia. E nesta família, alguns têm tudo e outros têm nada. Y en esta familia algunos tienen todos y otros tienen nada. Nós que viajamos no mundo visitando as fazendas, Nosotros que viajamos en el mundo visitando las facendas, estamos vendo como o mundo é injusto. estamos viendo cómo el mundo es injusto. Uma grande injustiça. Una gran injusticia. Infelizmente, os homens e mulheres se afastaram de Deus. Infelizmente, los hombres y las mujeres se alejaron de Dios. O egoísmo tomou conta de muita gente El egoísmo tomó cuenta de mucha gente que só conseguem dizer eu quero, eu sou, eu sei. que solo consiguen decir yo quiero, yo soy y yo sé. E o egoísmo provoca, nós estamos vendo isso, tantas guerras. Y el egoísmo provoca tantas guerras que nosotros lo estamos viendo. Que se gasta hoje dia com a guerra, com as bombas e tudo, Que hoy en día se gastan con bombas, con guerra y con todo. podia acabar com a fome do mundo. Todo lo que se gasta para eso se podría acabar con el hambre en el mundo. Se o mundo está assim e Deus nos chamou para carisma, Si el mundo está así y Dios nos llamó para un carisma, para vivermos exatamente o contrário do egoísmo. es para que nosotros vivamos exactamente lo contrario al egoísmo. Devemos viver a comunhão.
Debemos vivir la comunión. Devemos ter os olhos da Páscoa que enxerga este mundo como Deus vê. Debemos tener y mirar con los ojos de la Pascua para poder ver como Dios nos ve. E Deus vê todos como irmãos. Y Dios ve a todos como hermanos. O Pai ama todos imensamente. El Padre ama a todos inmensamente. E nós, para rezar o Pai Nosso, devemos ser irmãos e irmãs. Y nosotros, para rezar el Padre Nuestro, debemos ser hermanos y hermanas. E isto não é tão simples. Y esto no es tan simple. Exige de cada sair de si Exige de cada uno salir de sí mismo, e ir ao encontro da necessidade do outro. ir al encuentro de la necesidad del otro. Quem não consegue se tornar sensível pelo aquele que o outro precisa, Quien no consigue tornarse sensible ante la necesidad del otro, não está vivendo o carisma. no está viviendo el carisma. Porque quando Deus dá carisma, é uma resposta do céu aqui na terra. Porque cuando Dios nos da un carisma, es una respuesta del cielo aquí en la tierra. Devemos viver como se vive depois no céu. Debemos vivir como se vive después en el cielo. Ontem, por exemplo, Ayer, por ejemplo, falei com responsável lá da África, hablaba con un responsable de África, em Moçambique. de Mozambique, E ele cuida de muitas creches das crianças. y él cuida de muchos jardines, guardería de niños. E também estão nascendo muitas escolas para prevenir os jovens para não entrar na droga. Y también están naciendo muchas escuelas para prevenir que los jóvenes no entren en las drogas. E ele me disse, Frei, você está na Argentina? Y él me preguntó, Frei, ¿usted está en la Argentina? Eu disse, sim. Le respondí, sí. Ele perguntou, você vai se encontrar com o grupo de Esperança Viva? Él me preguntó, ¿usted se va a encontrar con los grupos Esperanza Viva? Eu disse, sim. Yo le respondí, sí. Então ele disse, diga a todos, quem tem condições de deixar tudo e ficar alguns anos aqui na África, sente-se convidados. Entonces él me dijo, dígale a todos, quien sienta el deseo de quedarse unos años en África, están todos invitados. Nós precisamos pessoas que ajudam nas creches, nas escolas. Está nascendo orfanato, precisam casar que cuida das crianças. Nosotros necesitamos de personas que nos ayuden a cuidar de los jardines, las escuelas y los hogares que están naciendo. Estamos construindo este orfanato. Estamos construyendo este hogar para niños. E já tem 11 crianças que chegaram da rua pedindo lugar. Ya tenemos 11 niños que llegaron de la calle pidiendo un lugar. Logo vamos terminar a construção. Vamos pronto a terminar esta construcción, Mas essas crianças precisam pai e uma mãe. pero estos niños necesitan de un padre y de una madre, Porque são todos totalmente abandonados. porque están totalmente abandonados. Muitos anos atrás, Muchos años atrás, eu passei no Rio Grande do Sul. pasé por Río Grande del Sur. Me encontrei também com o grupo de Esperança Viva. Me encontré también con el grupo Esperanza Viva, como estoy hoy con ustedes. E fiz o convite a todos. E hice la invitación para todos. E empresário veio depois falar comigo. Y un empresario vino después a conversar conmigo. Ele disse, está mexendo muito comigo. Él me dijo, está moviendo mucho con mis emociones. Porque ele estava aposentado. Él ya se había jubilado, A esposa também. su esposa también, A empresa tinha alugado. a su empresa él había alquilado. Ele disse, estou cansado
cada fin de semana tem asado, festa. Él me dijo, estoy cansado de cada fin de semana tener asados y fiestas. Eu posso fazer por alguns meses esta experiência na África? Él me preguntó, ¿yo puedo por algunos meses hacer esta experiencia en África? Eu disse, claro, eu fiz o convite, pode. Yo le dije, claro, y le hice la invitación, vamos. E ele foi. Y él fue. Já está 10 anos lá. Ya hace 10 años está en África. Pergunta se quer voltar. Pregúntenle si quiere volver. Encontrou uma alegria, Encontró una alegría, uma vocação concreta. una vocación concreta. Construiu tanta coisa. Construyó tantas cosas. Todo mundo gosta do casal. Todas las personas allí quieren mucho a este matrimonio. Ele me disse, encontrei o sentido da vida. Él me dijo, encontré el sentido a la vida. Não sei se não tem entre nós pessoas que estão sem saber o que fazer. No sé si hay entre nosotros personas que no saben qué hacer. Principalmente quando começa a idade, se aposenta Principalmente cuando comienza la edad y empiezan a jubilarse e começa... Não tem sentido. y piensan, ya no tengo sentido. Criam coragem de criar asas para voar. Tengan coraje de criar alas para poder volar. Enquanto nosso coração bate, podemos amar, En cuanto nuestro corazón late, podemos amar, podemos voar. podemos volar. Sempre tem pessoas que precisam a nossa ajuda. Siempre hay personas que necesitan de nuestra ayuda. Agora pode ser que outro diz, mas Frei, eu não tenho condições de sair do meu lugar. Ahora puede decirme usted, Frei, yo no tengo condiciones, por ejemplo, de salir de este lugar. Eu estou preso de tanta coisa. Estoy preso de tantas cosas. Eu entendo. Yo los entiendo. Mas uma outra proposta. Les hago una otra propuesta. Você não pode ajudar pouquinho com dinheiro para podermos levar para frente de tantas obras da África. Ustedes no pueden ayudar un poquito con dinero para que nosotros podamos llevar adelante estas obras en África. Porque na África o povo tem fome. Porque en África el pueblo tiene hambre. Em uma fazenda no norte, En una fazenda al norte, ano passado tinha temporal que destruiu 30.000 casas, el año pasado tuvo un temporal que destruyó 30.000 casas. destruiu toda a colheita Destruyó toda la cosecha e o povo tem fome. y el pueblo tiene hambre. Construímos grande refeitório Construimos un gran comedor para dar para 1.200 crianças uma refeição por dia. para dar para 1.200 niños una comida por día. Depois fizemos várias creches. Después hicimos varios jardines. Hoje temos 1.000 crianças nas creches, Hoy tenemos 1.000 niños en estos jardines. mas ainda estamos com outros pedidos para construir mais creches. Pero tenemos otros pedidos para poder construir otros jardines. Em Brasil, muitos se tornaram padrinho e madrinha de uma criança. En Brasil, muchos se adhirieron y se hicieron padrinos y madrinas de estos niños. Por R$100 se pode cuidar de uma criança mês. Por 100 reales, que aquí sería 30.000 pesos argentinos, se puede cuidar a un niño por un mes. E assim estamos procurando muitos madrinhas e padrinhas para dar garantia essas crianças podem receber uma refeição por Y dia. así estamos buscando muchos padrinos y madrinas para poder garantizar a estos niños que tengan una comida al menos una vez al día.
Na Páscoa este ano estivemos lá na África. Esta Pascua tuvimos allí en África Uma grande multidão de crianças veio ao nosso encontro. pero muchos niños vinieron a nuestro encuentro. Eu vejo os olhos de tantas crianças Yo miro a los ojos de tantos niños e, sem falar nada, y sin ellos decirme nada, eu vi que todos tinham a mesma pergunta. yo miraba en ellos que todos tenían la misma pregunta. Eu vou ter a chance de ter lugar na creche? Yo voy a tener la oportunidad de tener un lugar en este jardín. Eu disse a todos: Yo le dije a todos, enquanto estou vivo, eu vou falar que vocês têm fome. yo les dije que mientras yo esté vivo voy a decir a todos que ustedes tienen hambre. Eu vou dizer a todos: precisamos madrinhos e padrinhas para vocês. Yo voy a decirles a todos que necesitamos padrinos y madrinas para ustedes. E vocês rezam para Deus tocar o coração de muitos que têm condições. Y ustedes recen para que Dios toque el corazón de muchos que tienen condiciones. Porque nossa vocação aqui na Terra, qual é? Porque nuestra vocación aquí en la tierra, ¿cuál es? Muito breve termina esta vocação Muy breve, termina, muy rápido termina esta vocación. e nós vamos morrer. Y nosotros vamos a morir. Uma novidade nenhuma para ninguém. Todos sabem vão morrer. No es una novedad para nadie, todos sabemos que vamos a morir. É uma coisa boa a morte. Es algo bueno la muerte. Se não tivesse, deveríamos inventar. Si no tuviésemos la muerte, deberíamos inventarla. Imagina, todos sabem que morre Imaginen, todos saben que van a morir e muitos guardam tanto dinheiro que nunca precisa. y muchos guardan tanto, pero tanto dinero que nunca lo necesitan. Eu não vou conseguir entender isso nunca. Esto yo nunca voy a poder entenderlo. E eles sabem que vão morrer. Y ellos saben que van a morir. E sabem que vão levar nada. Y saben que no se van a llevar nada. Talvez não sabem que vai ter juízo final. Quizá ellos no saben que van a tener un juicio final. E que Deus vai perguntar a nós. ¿Y qué es lo que Dios va a preguntar a nosotros? Nem pergunta se eram católicos, No nos pregunta si éramos católicos. nem pergunta se participaram de JEB. Tampoco va a preguntar si participaron de JEB. Nada disso. Nada, pero nada de esto. Única pergunta que Deus faz para todo mundo igual. La única pregunta que Él hace para todo el mundo y de manera igual, Também para os padres, bispos, para todo mundo igual. también para los sacerdotes, los obispos, para todos igual. Eu tinha fome. Yo tenía hambre, Eu tinha sede. yo tenía sed, Estava nu. estaba desnudo, Estava preso. estaba preso, Estava doente. estaba enfermo. E a resposta, ou nós amamos Ele ou não amamos. La respuesta es, o nosotros lo amamos a Él o no lo amamos. Eu sempre fiquei impressionado quando escuto este evangelho, Yo siempre me quedo impresionado cuando escucho este evangelio, porque ele chama grande grupo para vir para Ele. porque Él llama a un grupo muy grande para venir para Él. E vários dizem, nós não te conhecemos. Y varios dicen, nosotros no te conocemos. Não precisa conhecer Deus para entrar no céu. No necesitan conocer a Dios para entrar al cielo. Precisa amar. Necesita amar. Depois imagina, ele olha para esse outro grupo. Después imaginen, Él mira para este otro grupo. Eu imagino, ele olha como se fosse espelho Yo me imagino, Él nos mira como si fuese un espejo de cada de cada uno. E ele não se enxerga. Y Él no puede mirarse, no se ve. E ele, com tranquilidade, diz, eu não te conheço. Y Él con tranquilidad dice,
yo no te conozco. Vocês lembram da reação da turma? Ustedes se pueden recordar o imaginar la reacción de este grupo. Ficar nervoso. Se quedaron nerviosos Disse, mas nós falamos de você. y le dicen, pero nosotros hablamos de ti. Talvez não sei que pastoral participaram. Quizá no sé de qué pastoral participaron. Cantaram bonito. Cantaron bonito. Mas Jesus disse, eu tinha fome. Pero Jesús les dice, yo tenía hambre. A pergunta é igual para todos. La pregunta es igual para todos. Amor ou não amor? ¿Amaste o no amaste? Então precisa entender, nós todos nascemos para amar. Nosotros debemos entender que todos nacimos para amar. E este carisma onde vocês fazem parte, Y este carisma donde ustedes hoy hacen parte, que cresceu tanto, está crescendo sempre mais, que creció tanto y cada vez más crece más, porque muitos amaram concretamente. porque muchos amaron concretamente. Desde o início que eu me tornei padre, Desde el inicio que yo me hice sacerdote, eu me preocupei que todo mundo vive o amor. yo me preocupé para que todo el mundo viva el amor. A minha tarefa como padre, eu sempre entendi Mi tarea como padre, y siempre comprendí, ajudar cada para chegar no céu. ayudar a cada uno para llegar al cielo. Aqui eu estou por poucas horas visitando vocês. Aquí yo estoy por pocas horas visitando a ustedes. Uma visita de beija-flor de médico. ¿Es una visita de picaflor o una visita de médico? Mas quero encontrar todos no céu. Nós vamos ter uma eternidade juntos. Pero quiero encontrarme con todos en el cielo y allí vamos a tener una eternidad juntos. Mas qual é o caminho? Pero ¿cuál es el camino? Tem que ajudar cada sair de si mesmo, se libertar deste medo de poder faltar. Tengo que ayudar a cada uno que se pueda liberar de sí mismo y perder el miedo a que tengan miedo a que les puede faltar algo. Uma experiência concreta. Una experiencia concreta. Eu cheguei como padre novo na paróquia. Yo llegué como un sacerdote joven en la parroquia. Então eu pensei, eu tenho que ajudar todos para chegar no céu. Entonces yo pensé, tengo que ayudar a todos para que lleguen al cielo. Os piedosos estão na missa, eu me comunicava. Con los piadosos estaban en la misa, yo podía comunicarme. Os pobres chegaram na paróquia, nem precisava chamar. Los pobres llegaban a la parroquia, no necesitaba llamarlos. Os doentes eu sempre visitei. A los enfermos yo siempre los visité. Também os presos eu sempre visitei. También a los presos yo siempre los visité. Mas eu pensei, e os ricos? Pero yo pensé, ¿y los ricos? Eles também são filhos de Deus. Ellos también son hijos de Dios. Também têm que entrar no céu. También tienen que entrar en el cielo. Mas muitos ricos mesmo não chegavam na igreja. Pero muchos ricos no llegaban a la iglesia. Então eu peguei pequeno caderno Entonces yo agarré un pequeño cuaderno e perguntei na paróquia, você conhece um rico? Conhece um rico? y yo pregunté en la parroquia, ¿tú conoces un rico? ¿Conoces un rico? Em poucos dias tinha 32 nomes, telefones de pessoas muito ricas. En pocos días tenía 32 nombres de personas muy ricas. Eu visitei todos. Y yo los visité a todos. Ficar muito contente de receber a visita do padre, Se quedaron muy contentos de recibir la visita del Padre. porque naquele tempo da teologia da libertação se marginalizava muitos ricos. Porque en aquel tiempo, en la teología de la libertación, imagínense, se discriminaba mucho a los ricos.
Agora o padre visitava eles, ficava muito feliz. Ahora cuando el padre los visitaba, ellos se quedaban muy felices. Tomamos café, conversamos de muita coisa. Tomábamos café y conversábamos de muchas cosas. Depois eles perguntaram, qual é o motivo da tua visita? Después ellos me preguntaban, ¿y cuál es el motivo de tu visita? Eu disse, lá embaixo da ponte está nascendo uma favela. Yo le dije, allá debajo del puente están haciendo una favela, una villa. Eu acho não é bom para a nossa cidade. Yo les dije, lo veo que no es bueno para nuestra ciudad. Então eu tomei uma decisão. Entonces yo tomé una decisión. Já ganhei terreno. Ya me donaron un terreno. Eu quero construir casas para tirar eles e eles podem por um tempo viver lá. Yo quiero construir casas para ayudar a ellos para que por un tiempo puedan vivir allí. Não precisa pagar aluguel e depois podem voltar para outro lugar. No necesitan pagar un alquiler y así después pueden volver a otros lugares. Eu estou aqui para te pedir uma casa. Y estoy aquí para pedirte una casa. Pode imaginar as reações. Né? Pueden imaginar las reacciones. E disse, Frei, pode ser metade? Y uno me dijo, Frei, puede ser la mitad. Eu disse, claro, da metade agora, fim do ano, o resto. Yo le dije, claro, la mitad ahora y la otra mitad a fin de año. Todos me deram uma casa. Todos me dieron una casa. Começou novo relacionamento. Comenzó un nuevo relacionamiento. Participar na inauguração. Participaron de la inauguración. Apareceram momento, outro momento da igreja. Aparecieron en un momento y en otros momentos de la iglesia. Vários deles já morreram. Varios de ellos ya murieron. Tenho certeza que ficar muito grato por minha visita e meu pedido. Tengo seguridad que se quedaron muy agradecidos por mi visita y por mi pedido. Porque Deus vai dizer, eu não tinha casa e você me deu. Porque Dios le va a decir, yo no tenía casa y tú me diste. Então hoje gostaria de pedir a vocês se podem. Y entonces hoy me gustaría pedirles a ustedes, si pueden, ajudar a fazer entre nós uma coleta para as crianças que têm fome na África. ayudar y hacer entre nosotros hoy una colecta para ayudar a los niños de África que tienen hambre. Pode ser que você diz, puxa, eu não trouxe muito dinheiro. Puedes decirme, qué pena, yo no traje mucho dinero. Mas a Anania me disse, existe também na Argentina o Pix, né? Analía me dijo que en Argentina también existen las transferencias. Verdade? Es verdad. Então não tem desculpa. A Analia pode dar o Pix. Entonces no hay disculpa, Analía puede darles el alias. E assim todos podem ajudar. Y así todos pueden ayudar. E as crianças Y los niños vão ser muito gratos porque vão ter comida menos uma vez por dia. ellos van a ser muy agradecidos porque van a tener comida al menos una vez al día. Mas a alegria maior vocês vão receber de Deus. Pero la alegría mayor ustedes van a recibir de Dios. Quando Ele chama, venha, você me deu, você me ajudou. Cuando Él llame y les diga, vengan porque tú me ayudaste. O tempo voa. El tiempo vuela. Nelson já preocupado me demonstrou o horário. Nelson ya está preocupado y me hizo ver el horario. Ele cuida para eu não falo muito. Él me cuida para que yo no hable mucho. Mas terminando, quero lembrar, nós vamos ter alguns produtos que podem ser comprados para também ajudar a fazenda. También vamos a tener ahí unos productos que ustedes pueden comprar para ayudar también a la fazenda. E 2 produtos que você não encontra em outro lugar aqui em Tucumã. Y 2 productos que ustedes no van a encontrar aquí en Tucumán. E desses
infelizmente eu tenho pouco, Y uno de ellos, infelizmente, tengo muy poco, mas muito bom. pero son muy buenos. É óleo, Es un óleo. muitos chamam óleo do freio. Muchos le pusieron óleo de Frey, es verdad. É assim. Es muy bueno. E se usa quando tem gripe, Si tú lo usas cuando tienes gripe, sinusites, sinusitis, dor de garganta, dolor de garganta, dor de cabeça, dolor de cabeza, pode depois experimentar. después pueden probar aquí. Muito forte. Es muy fuerte. Infelizmente, se produz na Alemanha uma receita japonesa Infelizmente se produce en Alemania, es una receta japonesa e difícil trazer. y es difícil de traer. Quando chega no Brasil, rapidinho todo mundo quer. Cuando llega en el Brasil rápido, pero rápido todos quieren. Agora vocês tiveram sorte, grupo grande veio para o Brasil. Ahora ustedes tuvieron suerte porque un grupo grande vino a visitar el Brasil. Eu pedi que cada trouxesse quanto puder Yo les pedí que cada uno trajera lo que pudiesen e trouxe aqui para a Argentina. y pude traer aquí para Argentina. Mas não sabia que a alfândega aqui também é chato. Ay, yo no sabía que la aduana aquí son muy malos, son muy pesados. Abriam a mala e quando viam tanto, diz, não. Y abrieron mis maletas y cuando vieron todo me decían, no. Chamaram o chefe, Llamaron al jefe, precisava conversar muito. necesitaba conversar mucho con ellos E no meu rezar bastante para Deus tocar o coração y deles. rezar mucho para tocar el corazón de ellos. No final ele nos deixou. Al final nos dejaron pasar. Desse, infelizmente, tem só poucos, De este, infelizmente, tengo solo pocos, porque todas as fazendas já compraram. porque todas las facendas por donde pasamos ya compraron. Depois temos outro produto. Después tenemos otro producto. Aqui eu gostaria, se fosse possível, se cada leva menos A mí me gustaría que todos, si es posible, claro, por lo menos llevase uno. Chama-se aromatizantes da esperança. Se llama aromatizante de la esperanza. Grupo de empresários no Brasil Un grupo de empresarios en Brasil inventaram isso inventaron esto para nós podermos vender em todos os supermercados, em todo lugar. para que nosotros podamos vender en todos los supermercados y en todos los lugares. E uma parte fica para a obra. Y una parte queda para la obra. Foi uma grande bênção porque ajuda-nos neste momento crítico Es una gran bendición porque nos ayuda en este momento muy crítico. No Brasil não tem muito apoio às comunidades terapêuticas, En el Brasil no hay mucho apoyo a las comunidades terapéuticas, mas com este aroma a coisa vai muito bem. pero con este aromatizante nosotros vamos bien. Até podemos sempre pegar uma parte para a África. Hasta podemos tomar una parte para poder ayudar a África. Então pensamos o seguinte: Entonces pensamos lo siguiente. vocês também gostam de ganhar presentes. A é ustedes verdade? también les gusta recibir regalos, ¿verdad? O povo em todo lugar igual. En todos lugares es el pueblo igual. Então pensamos, quem compra desses aromatizantes, Entonces nosotros pensamos, ¿quién compra uno de estos aromatizantes? nós damos de presente desses anéis Nosotros le vamos a dar de regalo uno de estos anillos que é feito numa fazenda em Maranhão. que es hecho en una fazenda en Maranhão. É de uma fruta muito dura, Es hecho de una fruta que es muy dura, muito trabalhoso, da mucho trabajo, mas muito bonito. pero es muy bonito. E todos podem usar, lembrando, nós somos uma grande família. Y todos lo pueden usar y recordarse que nosotros somos una gran familia. Se você levanta e veja, eu não estou sozinho.
Si tú te levantas y lo miras, vas a recordarte, no estoy solo. Eu tenho compromisso com Deus. Yo tengo un compromiso con Dios. Fazer que este carisma se espalhe no mundo inteiro. Hacer que este carisma se esparza por todo el mundo. E o caminho é amar. El camino es amar. Então levantamos, lembrar, eu nasci para amar. Entonces nos levantamos diciendo y recordemos que nacimos para amar. Pode ser? Puede ser. Eu espero que tenha anéis para todo mundo. Espero que tengamos anillos para todos ustedes. Se você quer levar também para um amigo, outro, compra 2, 3. Você vai ter. Si ustedes quieren llevar para un amigo o otro, compran 2 o 3. Muito obrigado. Muchas gracias. Agora, em relação da coleta, En relación a la colecta, vocês já devem ter percebido, eu sou alemão. ustedes se habrán dado cuenta, yo soy alemán. Sou muito concreto. Soy muy concreto. Então trouxe Entonces yo traje 2 2 bolsitas e podem passar e você pode colocar. que pueden pasárselas si ustedes colocan aquí la ayuda para la colecta. Sintam-se livres. Siéntanse muy libres. Quem não tem nada pode pegar Pix com Analia. Quien no tiene nada puede agarrar el alias con Analia. Obrigado. À tarde a gente se encontra de novo. Gracias y a la tarde nos encontramos nuevamente.